¿Se escucha? A ver, voy a ver si esto funciona. Público. Bueno, hola. Creo que ahora sí se escucha. Hola. Entonces vamos a ver esto. Bueno, todavía no llega nadie, así que voy a esperar unos minutos. Hola, buenas tardes, Hernán. ¿Qué tal? Sí, ok. Ok. Ahora tengo aquí el vecino que cree que ha sido una buena idea empezar a martillar un viernes a las 7 de la tarde, cuando todo el mundo debería estar estudiando Freud. En fin. ¿Qué tal, Hernán? Bueno, pues nada, ya somos tres. El vecino, Hernán Cossack y alguien más. No, mentiras, alguien más. Paqui. Buenas tardes, buenas noches, Paqui. ¿Qué tal? Bueno, pues voy a dar la bienvenida. O no sé si esperar unos minutillos más. No sé, un minuto o dos. ¿Qué les parece? Veremos a ver que venga un poco más de gente. De todas formas, pues voy hablando, voy comentando la cuestión. Entonces, buenas noches y bienvenidos a la clase online que el seminario Sigmund Freud de los viernes de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, pues ofrece cada semana en abierto durante este largo periodo de confinamiento, ¿no? Mi nombre es Rui Enríquez, soy psicoanalista y hoy voy a hablarles acerca de los recuerdos encubridores, ¿no? En la clase anterior, que se trató sobre recuerdo, repetición y elaboración, eh, comenzamos un nuevo apartado del programa que seguimos en nuestra escuela denominado Aportaciones a la técnica. Eh, Freud comienza a trabajar este tema de los recuerdos encubridores en un artículo bueno, un trabajillo, ensayo que publicó un año antes de la publicación de la interpretación de los sueños. Es una obra que, como muchos de ustedes saben, pues marca el comienzo del psicoanálisis como disciplina, ¿no? Con la formulación del concepto de inconsciente, ¿no? Entonces, durante este periodo, que es de 1898 1899, pues Freud está investigando, entre otras cuestiones, la cuestión del mecanismo psíquico del olvido, ¿no? Y en particular lo que denomina amnesia infantil. Uno de sus primeros trabajos, precisamente,
en el que trabaja el mecanismo psíquico del olvido, le servirá de base a los capítulos iniciales de la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Que es el texto que publica inmediatamente después de la interpretación de los sueños, ¿no? Freud está trabajando entonces los mecanismos del inconsciente y está estudiando pues, las consecuencias que ese funcionamiento tiene en la vida anímica de los sujetos, ¿no? Eh, Hay un epígrafe de la psicopatología, ahora recuerdo un epígrafe de la psicopatología de la vida cotidiana que habla muy bien de esta situación, ¿no? Dice, ahora el elemento está, el aire está tan lleno de elementos de cacería que es muy difícil escapar, ¿no? Es como que plasma esa sensación o esa situación en la que se encuentra Freud en este momento, ¿no? Que está viendo eh, toda la dimensión, está explorando toda la dimensión que tiene su descubrimiento, que es el descubrimiento del inconsciente, ¿no? Un descubrimiento que va a revolucionar eh, la psicología y el pensamiento humano, ¿no? El tema de los recuerdos encubridores se le presenta en el tratamiento de sus pacientes, ¿no? En el día a día con sus pacientes. Los pacientes suelen comunicar cuando van a sesión pues una gran cantidad de recuerdos o de imágenes que a veces pueden ser sueños, ¿no? En los que se revive determinado suceso del pasado. Y entonces, también los sueños, ¿no? Me refiero a los sueños porque también los sueños son una manera, una forma de recordar, ¿no? Es una forma de traer a la memoria cosas olvidadas, ¿no? Entonces, tales recuerdos que llevan los pacientes, pues suelen ser fragmentarios, ¿no? En particular aquellos referidos a la infancia, ¿no? Eh, Luego, Freud va a descubrir la importancia patógena de estos recuerdos, ¿no? De la misma dimensión que tienen los síntomas o los sueños, ¿no? En tanto que son productos del inconsciente, ¿no? Entonces, en general, el paciente pues asocia el origen de sus síntomas a determinadas vivencias o impresiones que corresponden a su primera infancia, ¿no? A la más temprana infancia. Son impresiones ocurridas durante el periodo en que el sujeto hace su ingreso en el lenguaje, ¿no? Y la mayoría de estas vivencias pues resultan inaccesibles eh, con el tiempo, ¿no? Más adelante, pues, para el pensamiento consciente, pues se vuelven inaccesibles, ¿no? Para el pensamiento adulto más que el pensamiento consciente, ¿no? Entonces caen en lo que se denomina un periodo de amnesia infantil, ¿no? Todo lo que haya pasado o se haya suscitado durante ese primer periodo de ingreso del sujeto en el lenguaje, es decir, el complejo de Edipo, pues se olvida. Se olvida, pero deja huellas mnémicas importantes. ¿No? No es que, vamos a ver que aquí también hay una transvaloración de todos los conceptos de la memoria, de lo que es el recuerdo, de lo que es el pensamiento en general, ¿no? Entonces ahí hay como un replanteamiento de lo que es recordar y lo que es olvidar, de lo que es la memoria del sujeto. Bueno, buenas noches todos. ¿Qué tal? Pensé que no, que estaba hablando solo, pero ya veo que llegáis. Bueno, gracias por venir. Entonces, comentaba esto de que la amnesia infantil pues se produce, sí, se olvidan aquel periodo tan importante, se olvida, pero deja importantes huellas mnémicas, ¿no? Huellas que son imborrables de alguna manera, ¿no? Pero al querer indagar acerca de ellos, pues claro, la memoria no sabe qué decir, se queda en blanco y solo ofrece recuerdos aislados o imprecisos, ¿no? Es a partir de los 7 años más o menos que el sujeto consigue tener una secuencia hilada o coherente de sus recuerdos. Esta idea secuencial o histórica de nuestro recuerdo pues nos permite establecer una
relación entre la importancia de un suceso y su permanencia en la memoria, ¿no? Nos hace, es como si alcanzamos una convicción y que creemos que conservamos en la memoria todo lo que ha sido importante, mientras que lo insignificante, pues lo olvidamos, ¿no? Es decir, nos convencemos de que si recordamos algo es porque debió causarnos una gran impresión. Por eso, al olvidar algo importante, pues dice Freud, nos asombra más que recordar algo sin importancia, ¿no? Esta especie de principio que adquirimos con el tiempo, de fe histórica, por decirlo así, se ve alterado en ciertas, en determinadas patologías anímicas, ¿no? Como la histeria, en, que es una situación en la que el sujeto presenta una amnesia total o parcial de aquellos sucesos que causaron o que estuvieron relacionados con su enfermedad, ¿no? Entonces, en esta semejanza entre la amnesia infantil y este tipo de amnesias patológicas ve un indicio de que hay una relación estrecha entre el contenido psíquico de la neurosis y la psicología infantil, ¿no? Entonces, generalmente estamos muy acostumbrados al olvido de las impresiones infantiles, no le damos mucha importancia, ¿no? Freud llega a decir en otro trabajo, dice, que no nos asombramos lo suficiente de que hayamos olvidado ese periodo, ¿no? Estamos muy habituados a ese olvido de las impresiones infantiles porque lo atribuimos al estado inmaduro del aparato psíquico del niño, ¿no? Cuando en realidad un niño de 2 3 años habla muy bien, perfectamente, y tiene un rendimiento complejo de sentimientos y de pensamientos, ¿no? O sea, que no se corresponde, realmente no es, que, no es por eso que olvidamos realmente, no, no es porque el aparato del niño esté inmaduro, esté en proceso de maduración y por eso eh, ha olvidado, ¿no? Luego lo dirá que no es una cuestión de tiempo, no es una cuestión, porque también pensamos que es por el paso del tiempo, ¿no? Pero veremos que hay unas fuerzas que están en funcionamiento que son las que regulan el olvido. El olvido, dirá, el olvido es tendencioso, el olvido no es caprichoso, no es una cosa, no es porque sí que olvidamos, o porque nos hacemos mayores o porque éramos niños, no, en fin, no. El olvido es tendencioso, tiene unas leyes, ¿no? Unas leyes de funcionamiento. Entonces, trabajando esta cuestión este tema de los recuerdos encubridores, Freud se encuentra con una encuesta que publican dos psicólogos y fisiólogos franceses, una encuesta que realiza sobre unas 120 personas y sobre los primeros recuerdos infantiles, ¿no? Entonces, ahí encuentra pues como un montón de ejemplos y de casuística pues que resulta interesante, ¿no? Y dice que de acuerdo con la psicología adulta, pues que la, de los casos que extrae ahí de esta encuesta, dice, solo las impresiones fuertes, según esta psicología del adulto, pues solo las impresiones fuertes o importantes serían recordadas, ¿no? Y eso, ello se refleja en muchas de las experiencias que recoge la encuesta, ¿no? En las que se refieren situaciones de miedo, de vergüenza, de dolor, provocados por algún accidente, por alguna enfermedad o por la muerte, ¿no? Entonces, según esta pauta de la psicología adulta, las normas para recordar serían idénticas eh, entre el niño y el adulto. De modo que los recuerdos infantiles habrían de indicar las impresiones que afectaron más al niño, ¿no? Y de hecho es así, el niño también lleva a cabo esa selección de las cosas más importantes. Lo que pasa es que luego veremos qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, pero dice, claro, esta hipótesis parece que se refuta, ¿no? Ante los recuerdos infantiles de algunos de los casos que muestra esta encuesta, ¿no? Algunas personas relatan pues recuerdos con contenido indiferente, ¿no? Sin que se aprecie ninguna justificación para que estén ahí
permanentemente fijas a la memoria recordándose, ¿no? Porque no tienen ningún, ninguna importancia. Son eh, situaciones anodinas, cotidianas, ¿no? Mientras que otros sucesos que han sido importantes y que han sido contemporáneos de esos mismos recuerdos, pues han sido completamente olvidados, ¿no? Entonces, él trae dos ejemplos que son un sujeto que recuerda el día de la muerte de su abuela, recuerda, lo único, no recuerda nada más sino una mesa que está servida y en el centro hay un plato con hielo. Eso es lo único que recuerda. Lo demás lo ha olvidado, ¿no? Y otro que es un filólogo que recuerda que fue a dar un paseo siendo muy niño y solo recuerda eh, que alguien le ayudó a arrancar una rama y a quebrarla, ¿no? La única escena que recuerda. Recuerda que alguien le ayudó y que estaba rodeado de gente y nada más, ¿no? Recuerdos sin ninguna importancia, ¿no? Para los autores de la encuesta, pues se trata de casos raros, de casos aislados, pero claro, pero para Freud que está acostumbrado a estas cosas raras y aisladas, que para Freud no es una situación extraña, extraordinaria, sino que en psicoanálisis, con su experiencia de investigación, pues se produce con mucha frecuencia, ¿no? Entre sus pacientes. No es una cosa aislada, sino que realmente es lo habitual, ¿no? Freud dice que una de las personas que han sido encuestadas y que da una explicación que dice que él considera acertada, ¿no? Dice, esta persona que cree que el recuerdo se ha conservado incompletamente y que por eso parece nimio indiferente, ¿no? Y que la explicación de los recuerdos, de la importancia de ese recuerdo, estaría en los elementos olvidados, ¿no? ¿No? Dice que Freud dice que esto le parece que esa es la respuesta, ¿no? Salvo que en lugar de decir olvidados, diría elementos omitidos, ¿no? Que son los elementos omitidos los que ofrecen la explicación eh, de estos elementos, de la importancia de este recuerdo, que aparece como indiferente o como nimio, ¿no? Y ello porque precisamente con el análisis él ha demostrado que es posible encontrar que esos fragmentos omitidos y explicar o darle una justificación a ese recuerdo infantil. Entonces, de este modo, pues se confirma eh, la conservación de lo importante en la memoria, ¿no? Solo que no es que estén, los elementos no es que estén olvidados, sino que están omitidos, están de alguna manera diluidos. Ya veremos de qué manera. Bueno, se escucha todo perfectamente, ¿no? Cualquier pregunta, pues hacéis en el chat y ya tratamos de responder, ¿no? Entonces, dice, no obstante, dada esta explicación, quedaría por explicar precisamente por qué se rechaza lo importante y se conserva lo indiferente, ¿no? Por qué sucede esta cuestión? ¿No? Por qué pasa que solo queda de lo que ha acontecido, de aquello importante que ha acontecido, solo queda lo indiferente? Entonces, Freud propone que esta singular elección, ¿no?, de recuerdos indiferentes, ¿no?, se produce porque hay dos fuerzas psíquicas en acción, ¿no? Dos fuerzas que se enfrentan en acción. Una que se basa en la importancia de recordar o de retener lo vivido, y otra que tiene la forma de resistencia que se opone a ese recuerdo. Entonces, una pretende recuperar o conservar lo vivido y otra pretende rechazarlo, ¿no? Son dos fuerzas que se oponen, pero que no se destruyen, ¿no? Ni llegan a vencerse una a la otra, ¿no? Estas dos fuerzas entonces tienen que llegar a una especie de transacción, ¿no? Tal como ocurre con los síntomas, ¿no? Llegan a una transacción eh, para poder conseguir mantener la expresión, mantener el recuerdo,
pero sin que resulte molesto, ¿no? Vamos a ver. Esa transacción consiste en que la imagen recordada no es suministrada por el suceso al que se refiere, sino por un elemento enlazado a él por asociación. Entonces, así se mantiene el principio de que eh, se fijan las impresiones importantes en la memoria, solo que estas impresiones importantes están detrás o están eh, mm, apartadas de la escena principal, ¿no? El conflicto entre ambas fuerzas se resuelve cuando el lugar de la imagen némica justificada es ocupado por una imagen indiferente que es contigua y que se ha enlazado por desplazamiento, ¿no? Veremos que aquí están en juego los dos obreros, los dos grandes los obreros principales del trabajo del inconsciente, ¿no? Que son la condensación y el desplazamiento, ¿no? Entonces, los elementos importantes de la vivencia experimentada que han despertado esa resistencia no forman parte ya del recuerdo sustitutivo, sino que son los indiferentes los que ocupan ese lugar, ¿no? Esa es la transacción a la que se llega, para conseguir eh, mantener la expresión de lo, del recuerdo, para mantener la ley de retener en la memoria aquello que ha sido importante, pues se desplaza, se quita del lugar principal a los recuerdos importantes o los elementos importantes y se sustituyen o se ponen en su lugar los indiferentes. Entonces, si atribuimos su conservación en la memoria a su contenido manifiesto, pues ocurre que nos resulta incomprensible, nos resulta paradójico. Es lo mismo que nos ocurre o lo que ocurre con el sueño, ¿no? El sueño, si consideramos solo su contenido en su totalidad, pues nos parece absurdo, entonces parece incomprensible, no tiene sentido, ¿no? Cuando en realidad su presencia en la memoria se debe a su asociación o a su vínculo con un contenido que ha sido rechazado, ¿no? Que ha sido apartado, ¿no? Como él dice aquí, eh, no es que sea olvidado, sino que es omitido. Bien. Entonces bueno, y hay un ejemplo que él plantea para ilustrar esta cuestión de los recuerdos triviales o anodinos que se presentan obsesivamente en el sujeto. Él trae el caso de que él ha tratado de un paranoico, que es un paciente que escucha voces que le recitan pasajes enteros de una novela, ¿no? Son pasajes pues, que elegidos son muy triviales, no tienen nada que ver con su situación y torturan al sujeto porque están permanentemente presentes en su memoria, ¿no? Pero claro, con el análisis pues demuestra que son otros pasajes diferentes de la misma obra los que realmente eh, él debería recordar, pero que han sido reprimidos porque despiertan en él un afecto penoso, ¿no? Entonces, al ser imposible que ellos que emerjan, ¿no? Porque él no los tolera, pues ha llegado a esa especie de transacción en los que se expresa patológicamente pues, los pasajes indiferentes, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, él descubre un proceso, hay un proceso que es sería el proceso de conflicto, represión y sustitución transaccional, ¿no? El conflicto entre las dos fuerzas, hay algo que el sujeto no tolera, una imagen, un pensamiento, un sentimiento, un afecto, y el resultado es un pacto entre esas dos fuerzas para producir un sustituto transaccional, una transacción entre esas dos fuerzas. Y este proceso es el que se repite en todos los síntomas psiconeuróticos, ¿no? Este proceso ofrece como la explicación o la clave de la formación de los
de los síntomas psiconeuróticos, ¿no? Entonces, se trata de un descubrimiento que arroja luz sobre el funcionamiento del aparato psíquico en general, ¿no? Tanto que explica que los recuerdos infantiles y además permite establecer una relación entre la vida anímica infantil y las neurosis en las que está trabajando, ¿no? Bueno, espera un momento, quiero mirar el chat. Vale, todo perfecto. Entonces alguien pregunta, muchas veces podemos decir entonces que algunos recuerdos que los sujetos contamos pueden estar inducidos o impuestos por nuestros padres o cuidadores. Bueno, yo creo que lo que dice Freud aquí, y lo que luego vamos a concretarlo mejor, es diferente. No es que a- recordemos cosas por sugestión o porque alguien nos la... Sí, hay recuerdos que solo los recordamos porque nos los han contado, por supuesto, ¿no? Pero, claro, la memoria, lo que él viene a decir es que la memoria es tendenciosa, que la memoria o nuestra forma de recordar obedece a unas leyes de selección, se selecciona, ¿no? No es que los recuerdos que contamos sean falsos o creados, sino que vamos a ver un caso en el que estos recuerdos, pues, eh, infantiles, pues tienen una dinámica de formulación que no, que está detrás de todo de lo que se muestra, ¿no? No estaba pensando en esto de 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 los recuerdos impuestos o inducidos, ¿no? Sí, hay recuerdos que solo recordamos o que los tenemos como fijos porque nos los cuentan, ¿no? Pero luego el sujeto labora con ellos, ¿no? De todas formas, insisto, los recuerdos vividos no son olvidados, ¿no? Todas por así decirlo, todo lo que vivimos se conserva en la memoria. ¿Mm? Lo que pasa es que hay recuerdos que vamos seleccionando eh, o que hay fuerzas el- por decirlo así, eh, que eligen o que permiten que unas cosas sean recordadas y otras cosas sean olvidadas. Pero mm, creo que voy a responder mejor esto con lo que con lo que se va a decir a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, entonces él dice que la psicología ha, ha pasado por alto, de alguna forma, esta clase de fenómenos porque para la percepción consciente, pues se trata de errores mentales y no se percibe realmente el proceso que se describe, ¿no? El proceso que hemos dicho, que hemos señalado, de conflicto, represión y sustitución transaccional, ¿no? Es decir, el proceso en el que una representación queda despojada de toda carga psíquica, desplazándose a otra que asume en adelante el papel que desempeña o que desempeñaba la primera, ¿no? Entonces, por eso parece arbitrario, parece una falla de la memoria, pero no es una falla de la memoria, es obedece a unas leyes, ¿no? A una problemática, a un mecanismo, por decirlo así. Entonces, para ilustrar este descubrimiento que hace Freud, pues nos trae un caso, un ejemplo, y se trata de un recuerdo de un hombre de 38 años, más o menos, con formación universitaria, dice Freud, que él había tratado, él lo había tenido como paciente, tratándolo pues de una pequeña fobia, dice que es un sujeto eh, completamente normal, no es no es un recuerdo que podamos decir que forma parte de una patología, ¿no? Entonces el relato es el siguiente, ¿no? Dice, veo una pradera algo pendiente, muy verde, muy densa, ¿no? Dice, entre la hierba
resaltan muchas flores amarillas, ¿no? De esa especie que es llamada vulgarmente diente de león. Dice, en lo alto de la pradera, una casa campestre, a la puerta de la cual conversan apaciblemente dos mujeres, una campesina con su pañuelo en la cabeza y una niñera, ¿no? Y en la pradera, tres niños. Dice, yo mismo, representando dos o tres años, un primo mío, un año mayor que yo, y una hermana, casi de mi misma edad, dice. Entonces, los niños están cogiendo flores amarillas y cada uno tiene un ramito. Pero el más bonito es el de la niña, ¿no? Entonces, mi primo y yo nos arrojamos sobre ella y se lo arrebatamos. La niña, entonces, se echa a llorar y se echa a correr también y en dirección a la casita, ¿no? Al llegar, la campesina, para consolarla, le da un trozo de pan de centeno, ¿no? Pues al verlo, mi primo y yo tiramos las flores y corremos hacia la casa pidiendo también pan. Entonces la campesina nos da un trozo de pan, un gran trozo de pan rebanado con un largo cuchillo. Dice, el sabor de ese pan en mi recuerdo es verdaderamente delicioso. Dice, con ello termina la escena, ¿no? Ese es el recuerdo. Un recuerdo que no parece relatar nada dramático ni nada impresionante, ¿no? Sino una escena bastante anodina, ¿no? Entonces dice, el sujeto que tiene, sin embargo, tiene la sensación de que hay algo falso, ¿no? Pero que no acierta a decir de qué se trata. Entonces Freud dice que le pregunta entonces desde cuándo tiene ese recuerdo. Si le aparecía desde pequeño, le aparecía periódicamente, o si había emergido con posterioridad, ¿no? Dice Freud, esto fue lo único que dice, lo único que aporté a la solución del enigma, ¿no? Porque todo lo demás lo encontró el propio sujeto, ¿no? El sujeto entonces confiesa esta cuestión, ¿no? Que él jamás le ocupó este recuerdo en la infancia, sino que fue un hecho, un acontecimiento posterior el que le hizo recordar aquella escena, ¿no? Y fue precisamente a los 17 años, o sea, un tiempo muy posterior a la escena que relata, ¿no? Dice que al regresar a su tierra natal, eh, en esa ocasión, a los 17 años, pues experimentó pues un montón de emociones y de sensaciones cuando fue a visitar una familia de aquella época, una familia amiga de aquella época, ¿no? Entonces él tuvo que, realmente él tuvo que abandonar su tierra natal porque su padre había sufrido un revés económico y su familia había tenido que abandonarlo todo y establecerse en la ciudad, ¿no? Allí en la ciudad pues nunca se sintió a gusto y siempre soñaba con volver a su tierra ¿no? Y pasear por sus bosques, ¿no? Pero bueno, entonces al ir de vacaciones, al ir a pasar esas vacaciones con la familia amiga, pues se comparó los modos de vida entre ambas familias, entre la suya propia y aquella familia, pues se dio cuenta que él vivía en la estrechez, mientras aquella familia vivía pues en pleno bienestar, ¿no? Eh, Además, los huéspedes pues tenían una hija de 15 años de la que se enamoró, ¿no? Inmediatamente. Este fue su primer amor, ¿no? Entonces, cuando la chica se marchó a retomar sus estudios, él se dedicó a dar largos paseos y a imaginar fantasías y a, pues, tratando de, como rectificando su pasado y su vida, ¿no? Eh, él imagina, pues, fantasea, no piensa que si la fortuna de la familia no se hubiera ido al traste, pues habría permanecido allí, en ese lugar, habría crecido sano y habría continuado las actividades industriales de su padre y al final, pues, se habría casado con la chica, ¿no? Como buena fantasía. Hubiera resuelto todo, ¿no? Y luego, este fue un suceso que le hizo recordar aquel primer recuerdo infantil, pero luego hubo otro también, ¿no? 3 años más tarde hubo otro suceso
en el que él vuelve a retornar a su tierra, va a visitar una tía, a su tía, ¿no? Y en la que en ese momento encuentra a los primos que aparecen en el recuerdo cuando él estaba pequeño, ¿no? Pero en esta ocasión, pues él está completamente sumido en sus estudios y no se fija en su prima, no, no le da bola a nada, no le interesa nada, pero él sospecha que su padre y su tío han planeado ese viaje para casarlo con la prima, ¿no? Y tratar de reorientar sus intereses profesionales, ¿no? Para que consiga una manera más lucrativa de ganarse la vida, ¿no? Más práctica, ¿no? Porque realmente cuando él termina la carrera, pues pasa un tiempo en el que le cuesta mucho encontrar trabajo y ganarse la vida, ¿no? Entonces, claro, él piensa que su padre habría querido recompensarlo, ¿no? Con ese proyecto matrimonial, pues de los reveses sufridos durante su infancia, ¿no? Freud le señala entonces que esos dos hechos, pues el segundo le dice pues, que hay como una coincidencia con el recuerdo, que hay un punto de contacto, ¿no? Que es el del pan cotidiano, ¿no? Con aquel recuerdo, con aquel recuerdo, ¿no? Que el ganarse el pan, ¿no? Perdón. Dice, la sensación del intenso sabor del pan que emana del recuerdo infantil se corresponde con la fantasía de que si hubiera permanecido allí se habría casado con una chica y llevaría una vida más cómoda y más holgada, ¿no? Al color amarillo de las flores del recuerdo también hace referencia a la muchacha, ¿no? Y también el hecho de arrojar las flores a cambio de un trozo de pan, es decir, cambiar de disciplina, de una disciplina a una disciplina, de una disciplina teórica o más abstracta a una disciplina más práctica corresponde con eso, ¿no? Haría alusión al proyecto de su padre de hacer que se dedicara a un trabajo que le permitiera ganarse mejor la vida, ¿no? Arrojar las flores a cambio de un trozo de pan, perdón. Cambiar de planes, eso es lo que quería decir. Entonces, las dos series de fantasías, pues, tratan de esas dos cosas, una, tener una vida mejor, menos difícil, y, y entonces esas dos fantasías se juntan en un solo producto, ¿no? En un solo recuerdo, una sola representación, ¿no? Una de las fantasías suministra el sabor del pan y el color amarillo y y la otra fantasía, el acto de arrojar las flores, ¿no? Entonces, las dos fantasías juntas han formado ese recuerdo infantil, ¿no? Dice que Freud que la invención de tales productos no es nada extraña ni extraordinaria en el inconsciente, sino que es lo más habitual, ¿no? La escena, sin embargo, respondiendo un poco también a la pregunta, que parecería una fantasía o una cosa creada, inventada, ¿no? Y realmente la escena puede ser perfectamente auténtica, ¿no? No tiene por qué ser falsa. No es un mero resultado de la fantasía, sino que más bien se trata de una escena elegida precisamente por su contenido indiferente, y ese contenido indiferente es el que permite representar a las dos fantasías, ¿no? O sea que puede ser es perfectamente posible que se trate de una escena real, realmente vivida, y que ha sido elegida precisamente porque permite eh, representar o permite expresar esas dos fantasías inconscientes, ¿no? Que son posteriores, son posteriores al recuerdo infantil. Dirá que ese es un tipo de recuerdos encubridos retroactivo, ¿no? Veremos que también aquí hace una cuestión, un replanteamiento sobre el tiempo, ¿no? Dirá que el tiempo no opera en, estas, en esta memoria, en estos recuerdos, ¿no? Es porque el inconsciente no tiene este tiempo, ¿no? No pertenece, está fuera de este tiempo. Entonces, tales tipos de recuerdos que adquieren ese valor para representar
en la memoria impresiones posteriores, ¿no? Pero con las que mantiene relaciones simbólicas, ¿no? Reciben el nombre de recuerdos encubridores, ¿no? Este tipo de recuerdos que triviales, anodinos, pero que se pegan a la memoria, ¿no? eh, mantienen relaciones y representan impresiones o bien posteriores o bien anteriores, ¿no? Los recuerdos son encubridores, en este caso es un recuerdo encubridor retroactivo, por decirlo así, pero hay otras formas de recuerdos encubridores. Entonces, pero fijando nosotros esta cuestión, esta singularidad de los recuerdos encubridores, es decir, que, que son su trivialidad y su fijeza en la memoria, es fácil encontrar en nuestra propia experiencia pues un montón de casos. Entonces los recuerdos encubridores, decíamos, pueden ser eh, retroactivos, eh, simultáneos, en fin, tienen varias direcciones, ¿no? Según despierten en recuerdos anteriores o impresiones posteriores, ¿no? Entonces, la, Freud dice que la extrañeza de este recuerdo, que es aparentemente trivial, el recuerdo de la pradera, se desvanece completamente al comprobar que representa los elementos o los momentos más importantes de la vida del sujeto. Aparentemente es trivial, pero realmente está representando las dos cosas más importantes en la vida de este sujeto, que son el hambre y el amor. La vida de cualquier sujeto, prácticamente, el hambre y el amor. Y entonces dice que la escena en la que se arroja sobre la prima para arrebatarle las flores, pues también no es sino una representación de lo que sería la defloración, ¿no? Una imagen que contrasta con la timidez de la fantasía, ¿no? Con la timidez del recuerdo, ¿no? La, la inocencia bucólica del recuerdo infantil, pues contrasta precisamente con lo que está representando, ¿no? Entonces él dice, el carácter manifiestamente sensual de la fantasía se disfraza bajo la forma de una florida referencia a una escena infantil, ¿no? Entonces este recurso, este refugio de los pensamientos o deseos reprimidos en recuerdos infantiles es algo muy habitual en patologías como la histeria, ¿no? Los síntomas, del mismo modo que los sueños, se apoyan en representaciones indiferentes o inocentes, ¿no? Para expresar lo reprimido inconsciente. Entonces, en este caso, el sujeto, mediante el recuerdo encubridor, realiza la satisfacción de dos deseos reprimidos: pues, desflorar a la chica y conseguir o alcanzar un bienestar familiar. Bueno, entonces, eh, insistir simplemente en que la escena infantil no es necesariamente falsa, no tiene por qué ser falsa, al contrario, eh, porque los deseos infantiles, digo, los deseos o las fantasías inconscientes solo consiguen expresarse cuando se pueden ligar a una huella anémica, algo que ha pasado realmente, ¿no? Como ocurre con la histeria, ¿no? La histeria también se apoya en algo, en algo concreto, en un pequeño dolor, en algo, ¿no? Es en algo que está en la realidad, ¿no? Y entonces también en este caso de los recuerdos encubridores, las fantasías o los deseos inconscientes solo se pueden expresar cuando se pueden atar a algo que ha ocurrido, algo que está en el recuerdo, algo que ha ocurrido y que se conserva en la memoria, ¿no? del sujeto. Y ejemplo de ello es precisamente el de la desfloración y arrancar las flores a la niña, pues poseen una relación simbólica. Si esa relación o sea, esa coincidencia
no se produjera, pues el inconsciente hubiera utilizado otro recuerdo, ¿no? Que le fuera más adecuado. Entonces, sin estos puntos de concordancia no es posible utilizar un recuerdo, ¿no? A ver, se habría elegido cualquier otro. Entonces, un recuerdo encubridor sería entonces un recuerdo que debe su valor no debe su valor a su propio contenido, sino a su relación con un contenido reprimido. Esa es como una definición de lo que sería un recuerdo encubridor. No, un recuerdo, si recordamos una escena anónima, anónima no, una escena trivial, eh, sin, sin, sin valor alguno, ese es la importancia o el valor de ese recuerdo no es su contenido, sino su relación con un contenido reprimido. Esa es la importancia o ese es el valor eh, que poseen los recuerdos encubridores, ¿no? Bueno, entonces el hecho de que las impresiones más decisivas en la vida de un sujeto eh, que han sido ocurridas o que se han producido en la infancia no dejen huella némica, tiene que hacernos pensar en lo que es en el origen de los recuerdos conscientes, ¿no? Hacernos pensar, hacernos reflexionar sobre lo que es la memoria realmente, ¿no? En general pensamos que los recuerdos se producen de manera simultánea a los hechos vividos, de tal forma que a partir del momento en que, que ocurren estos hechos, pues surgen periódicamente en nuestra memoria, ¿no? Pero hay cosas que no coinciden con esta hipótesis, ¿no? En la mayoría de las escenas infantiles, por ejemplo, el sujeto recuerda o se ve a sí mismo como un espectador ajeno a lo que está pasando, ¿no? Y este recuerdo no puede ser, por este mismo hecho, no puede ser una reproducción fiel, ¿no? Porque en el momento en que el sujeto está viviendo algo, está en el centro de la cuestión, no está dentro viviéndola, no está fuera, ¿no? Entonces, si esto ocurre, si el sujeto actor pasa a ser espectador, ya tenemos que saber que ahí ha habido una elaboración, ¿no? Una elaboración secundaria. Entonces, eh, vemos que la memoria es algo tendencioso, algo que está trabajado por estas fuerzas, por estos obreros del inconsciente, que son la condensación y el desplazamiento. Entonces, por otra parte, también dice Freud que muchos de los recuerdos que tenemos o que escuchamos eh, resultan como una amalgama, ¿no? de hechos, como una condensación de personas distintas o de hechos o de acontecimientos diferentes. Dice que esto no es que, volvemos a insistir en esta cuestión, no es que la memoria sea deficiente, no es que la memoria sea infiel, más bien lo que se trasluce de todo esto es que hay una deformación tendenciosa de las imágenes, ¿no? Que reprimiendo o sustituyendo aquello que resulta repulsivo o desagradable, pues nuestra memoria trabaja, ¿no? De esa manera, ¿no? Hay una deformación tendenciosa, ¿no? Eh, excluyendo aquello que nos resulta desagradable o nos resulta repulsivo, ¿no? Así. Este es el carácter tendencioso que tienen los recuerdos, ¿no? No olvidamos porque sí, ni recordamos porque sí, por decirlo así. No es simplemente una fidelidad histórica lo que nos inspira, ¿no? Sino que son fuerzas que están trabajando, que es lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Lo que están luchando permanentemente, ¿no? En el recuerdo, ¿no? Y tienen, pues, tienen un objetivo diferente a la fidelidad histórica, ¿no? No es una cuestión tampoco de tiempo, ¿no? Porque creemos que es con el tiempo olvidamos las cosas, ¿no? Pero es que es más bien que los
procesos de condensación y desplazamiento, o de repulsa o de rechazo y de represión o de censura, eh, se producen a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por eso creemos sea así, que ha sido por el tiempo, ¿no? Cuando ha sido, son las fuerzas que están en juego las que, las que producen esa variación en la memoria, ¿no? Entonces, simplemente señalar esta cuestión de que los recuerdos falseados surgen en una época en la que las impresiones tienen un mayor efecto psíquico, ¿no? Y en las que ya está establecida la represión. Entonces, eh, mm, cuando hay algo que nos produce eh, desagrado o molestia, o un pensamiento, una idea, o algo que nos ha ocurrido, lo tendemos a rechazarlo, a olvidarlo, ¿no? Entonces dice que los recuerdos, estos recuerdos falseados, estos recuerdos encubridores, se producen precisamente de esta manera, eh, porque ya están instalados las leyes del suceder psíquico, ¿no? Entonces, eh, el descubrimiento que plantea Freud aquí dice, desdibuja la diferencia entre los recuerdos encubridores y los demás recuerdos de la infancia, ¿no? Y dice que los recuerdos no es que eh, nos muestren cómo se vivieron realmente, sino cómo posteriormente fueron recordados. Es que recordar es un proceso que está sometido a estas leyes que vemos en funcionamiento. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, aquí veo una pregunta. Bueno, primero, no sé, a Karina Pereira, no sé si le respondí algo con esta cuestión. También tendría que desarrollar un poco, pero creo que hay problemas en la reproducción del vídeo. Pues esto es el wifi de siempre. No sé, supongo que será eso. Entonces, Felipe Verga Ibarra, perdón, dice, interesante, Rui, Freud nos compartía algo muy interesante sobre los recuerdos encubridos, que estos no son lo que realmente fueron, sino lo que creemos que son. Hace pensar que no tenemos recuerdos en sí de la infancia, sino solo relacionados a esta. Bueno, más o menos. Sí, los recuerdos son. Lo que pasa es, claro, que es una memoria tendenciosa, es una memoria, no se trata simplemente de, de una acumulación de situaciones, no es la tabula rasa, ¿no? En la que se va imprimiendo lo que nos va lo que nos va pasando, ¿no? Sino que se trata de un trabajo, de una elaboración del material némico, ¿no? Bueno, eh, ¿alguna otra cuestión? No sé si se ha arreglado la conexión. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión más? Bueno, él siguió trabajando en varios artículos y en varios trabajos, siguió trabajando esta cuestión de los recuerdos encubridores, ¿no? Sobre todo porque, como señalaba al principio, la cuestión de la amnesia infantil le resultaba una cuestión importante, ¿no? A resolver. Parece que la conexión se interrumpe. Bueno, entonces se interrumpe y vuelve y se activa. Simplemente, por ejemplo, señalarles esta cuestión. Hay él trabajó también
esta cuestión coincide o tiene mucho que ver también con el olvido de los nombres propios, ¿no? Tiene muchas coincidencias tanto en el trabajo que hace en la interpretación de los sueños con la cuestión de la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Pero un tema que tiene mucha similitud con los recuerdos encubridores es el de el nombre de el olvido de los nombres propios o que tienen como resultado pues un recuerdo sustitutivo, un recuerdo erróneo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Signorelli, ¿no? Esa es una semejanza que tiene con otros trabajos, ¿no? En los que desglosa de alguna forma cómo funciona lo inconsciente, cuáles son las leyes del inconsciente. Entonces, en este texto, simplemente destacar esa ley general, ¿no? Que dice que la falla de la función de la memoria no es una deficiencia del aparato, más bien es señal de la intervención de un factor tendencioso, ¿no? Que favorece un recuerdo en contra de otro, ¿no? Esta es como una ley general de la memoria. Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, no sé si tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cuestión. Lamento las interrupciones pero es que esto es el problema de los wifis, de las wifi, de la conexión a internet es irresoluble. Bueno, pues nada, la próxima semana tenemos eh, otra clase. Es el trabajo, la clase la va a dar la doctora Pilar Rojas Martínez y ahora mismo no me acuerdo, dice, lo voy a tener preparado y ahora no me acuerdo exactamente cuál es la clase. Voy a buscarla un minuto. Eh, claro, como estoy aquí lleno de recuerdos encubridores, pues no consigo recordar el tema de la clase eh, de la semana siguiente, que me parece que es... Ah, perfecto, Alejandra, muchas gracias. Bueno, lo pondré ahora está en mi Facebook, pero no consigo cargarlo. Em, bueno, no consigo recordarlo. A ver, lo pongo en el Facebook y ya y lo veis. Pero la próxima semana continuamos trabajando estas cuestiones. La clase estará a cargo de la doctora Pilar Rojas Martínez, es médico y psicoanalista y os va a ofrecer una clase que es la continuación de nuestro programa. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y feliz tarde. Hasta luego.